بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله كما يليق بكماله. يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Leemos los tres primeros versos otra vez. Y dice en el poema: أول واجب على المكلف معرفة الله يقينا فاعرفي. La primera obligación vinculante para el mukallaf es conocer a Dios con certeza. Por lo tanto, has de adquirir ese conocimiento. وإنما العالم ترا حادث والله موجود قديم وارث. El mundo entero en su conjunto no es nada más que algo temporal, es decir, algo que tiene comienzo, inicios. Y Dios es existente, preexistente, y de la creación Él es el eterno heredero. Entonces hemos llegado a eso ayer y no hemos hablado ayer del primer atributo que es la existencia necesaria, pero lo tenemos hoy, inshallah. Bismillah. Entonces dice aquí, el poema dice al comienzo de la segunda línea, Dios es existente. Esto se refiere al primer atributo fundacional, que es la existencia necesaria. Llamamos a este primer atributo el atributo propio o el atributo ontológico. Afirma que Dios pertenece al reino de la existencia necesaria. Nosotros y todas las cosas creadas pertenecemos al reino de la existencia posible, que es el reino de la creación. Cuando utilizamos el adjetivo necesario para Dios, queremos decir increado, la existencia no creado. La existencia necesaria de Dios es la existencia increada. Cuando decimos que Dios tiene existencia necesaria, queremos decir que su existencia es totalmente sin causa. Él es la causa de todo lo que existe aparte de sí mismo. Él mismo no tiene causa en absoluto, ni directa ni indirectamente. El atributo propio es el atributo que indica la total existencia de Dios. Indica su esencia, sus atributos negativos, sus atributos positivos y todos sus actos en la creación. Ningún otro atributo es tan abarcador como el atributo propio. Significa que la existencia de Dios pertenece a un orden totalmente diferente de la realidad. Lo denominamos ser necesario. Es el primer y principal atributo de Dios. Cuando decimos que la existencia de Dios es necesaria, también queremos decir que su no existencia es imposible.
Cuando hablamos de nosotros mismos como de existencia posible, no queremos decir que hay alguna duda de que existimos en el momento presente, sino que nuestra existencia, por su propia naturaleza, está llena de posibilidades. Para nosotros la existencia es una posibilidad y esa posibilidad se realiza en nosotros en el momento presente, sin duda. Pero también tenemos la posibilidad de la no existencia. Si Dios quisiera, dejaríamos de existir, de la misma forma que no existíamos en el comienzo. También veremos que los atributos del ser necesario son en sí mismos completamente necesarios, son perfectos, no aumentan, ni disminuyen, ni cambian. Pero cuando observamos los atributos del ser posible, vemos que cada atributo válido tiene infinitas posibilidades otras. Podría ser más grande, podría ser más pequeño, podría ser más complejo, podría ser más simple. Hay infinitas posibilidades concernientes a las cosas en el reino de lo contingente. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Entonces, hablar del ser necesario y la distinción del ser posible, la existencia posible y la existencia necesaria son de los marcos cognitivos, los paradigmas más importantes para los creyentes. Es nuestra manera de entender la realidad, muy importante. Entonces, Dios es el ser necesario. Eso es lenguaje de intelecto puro. Y la prueba de eso es la contingencia de este mundo de cambios que tiene comienzos. Y hemos hablado de eso ayer. Después hemos hablado de el otro atributo de Dios que es preexistente. Okay, we did that yesterday, right? Hemos hablado de eso. Hoy, y después dice, وَقَائِمٌ بِنَفْسِهِ وَذُو غِنَى مُخَالِفٌ لِخَلْقِهِ لَهُ الثَّنَى. Subsistente en sí mismo, con absoluta autosuficiencia, diferente de su creación, Él debe ser ensalzado. Okay. Hemos hablado de eso ayer, ¿no? Autosuficiencia. Y hemos dicho que su autosuficiencia también es una indicación clara de que Allah Azza wa Jal no pertenece al mundo de los cambios, causa el mundo de los cambios, pero es totalmente fuera, no vinculado con tiempos y espacios y las relaciones básicas y fundamentales de las cosas creadas en el mundo de tiempo y espacio, ¿no? Y hemos dicho que autosuficiencia indica primeramente para nuestras mentes que Dios no necesita ubicación, es decir, locus, un lugar para su existencia. Las cosas que existen en el mundo del tiempo y espacio necesitan locos, necesitan un lugar, un espacio para existir y también tiempos para existir. Entonces, Él no necesita mahal, es decir, que su existencia no necesita un lugar para existir. Y eso puede ser la diferencia más grande entre Él y entre su creación.
Y después hemos dicho que su autosuficiencia también niega, porque es atributo negativo, niega las ilusiones, las concepciones no verdaderas de Dios. Y hemos dicho que su autosuficiencia también indica que no necesita y no tiene mukhassis, especificador. Y hemos hablado mucho de eso, porque las cosas que existen en el mundo de tiempo y espacio, sus posibilidades no son solamente dos, no son solamente existencia o no existencia. Todos tienen estas dos posibilidades, pero también tienen otras posibilidades que son infinitos, de colores, de formas, de movimiento, de silencio, de sonido, de elementos, de cambios. Entonces, otra contingencia de este mundo es que cada cosa necesita especificador. Alguien que por su voluntad especifica que unas posibilidades van a ser y las otras no. Eso es muy importante. Él no necesita eso porque también como ser necesario, sus atributos son fuera del cambio. Son perfectos, absolutos. No pueden ser más grandes, no pueden ser más completos. No cambian. Él no cambia, pero Él causa los cambios de todas las cosas en la creación. كل يوم هو في شأن. Cada momento hace algo muy importante, muy significante, que es totalmente diferente que antes. Sí. Entonces, hemos hablado de eso y también hemos hablado de otros. Aquí, después de negar las necesidades primarias, características del ser posible, como son una ubicación para su existencia y un especificador que delimite sus posibilidades infinitas, la autosuficiencia niega, además, cualquier otra necesidad imaginable que Dios pudiera tener en una mente sin entrenamiento o incorrectamente educada. Dios no tiene necesidad de ángeles, crea a los ángeles, pero no necesita los ángeles. Dios no tiene necesidad de libros divinos que registren todos los detalles de la creación, como la tableta de la luz, que existe, pero no necesita la tableta. Dios no necesita y ni tiene ojos, oídos o manos como nosotros. Dios no necesita ni tiene un cuerpo. Dios no necesita instrumentos. Dios crea totalmente como un acto de pura voluntad. Al confirmar que Dios es autosuficiente, también negamos que Él tenga una segunda intención, gharad, en la creación. Dios crea la creación por amor, misericordia e infinita sabiduría. Su creación está llena de propósito, tiene sentido, está provista de un hermoso diseño que indica la sabiduría y el propósito que hay detrás de ella. La autosuficiencia de Dios no niega la sabiduría y el propósito. La segunda intención, gharad, que es nuestra traducción para gharad, segunda intención, que es negada por la autosuficiencia, es algo muy diferente al propósito y la sabiduría. La segunda intención podría significar que Dios tiene una necesidad egoísta o personal de su creación, o de algo de lo que hay en ella. Significa que estaría incompleto sin su creación, o sin
parte de ella. La autosuficiencia enfatiza que Dios es perfecto en y por sí mismo, que no necesita nada fuera de sí mismo. Hay muchos ejemplos de falsas teologías que atribuyen segundas intenciones a Dios. Una de las más flagrantes es la reciente creencia rabínica de muchos judíos de que Dios necesita al pueblo elegido. Esta extraña creencia refleja la atormentada psicología de los judíos de la última época, que se encontraron históricamente abandonados e interpretaron erróneamente que Dios había incumplido la promesa que les había hecho. Muchos judíos rabínicos creen que Dios cayó con la destrucción del templo y el exilio de los judíos de la tierra prometida. En esta creencia sostienen que Dios necesita la cooperación y el mejoramiento del pueblo elegido para que pueda volver a ser el Dios perfecto y poderoso de antes de la creación de Adán. Esta creencia constituye claramente kufr y también es un ejemplo muy claro de las segundas intenciones en el caso de Dios. Otro ejemplo de atribución de segundas intenciones a Dios es creer que Él necesita un hijo unigénito para redimir a la humanidad caída. Dios, exaltado sea, no tiene necesidad de un hijo, un mensajero, un profeta, un santo o un ángel. En su infinita misericordia, perfección y autosuficiencia, tiene el poder perfecto de perdonar a la humanidad a su antojo y de redimirla, cualquiera hayan sido sus pecados. La común creencia cristiana en la Trinidad es una innovación tardía en la historia del cristianismo. No tiene autorización en la Biblia en absoluto. La Trinidad como doctrina de la Iglesia se desarrolló a lo largo de 3 siglos y medio y atravesó 5 fases históricas diferentes. En una de las primeras fases, Atanasio, que fue uno de los innovadores de la doctrina de la divinidad de Cristo, discutió con Ario de Alejandría, un cristiano conservador y tradicional que defendía la unicidad de Dios. En una de sus declaraciones, Atanasio dijo: si el Hijo no fuera, el Hijo Cristo, si el Hijo no fuera perfecto Dios, no podría ser Salvador. Si el Hijo no fuera perfecto Dios, no podría ser Salvador. Esa extrañísima creencia refleja una comprensión de la salvación ajena de la Biblia. En la religión profética, la salvación está esencialmente relacionado con una creencia firme y con vivir una vida ética y moral, buscando el perdón de Dios. Dios es el más clemente y el más misericordioso. Atanasio, sin embargo, vivía fuera de la tradición profética
y no la comprendía. Su mente estaba dominado por los paradigmas y los marcos cognitivos que reflejaban el dualismo teológico de la antigüedad tardía. Atanasio creía que Dios, el uno, era trascendente, es decir, que existía fuera del mundo. Pronto veremos que la noción de un Dios trascendente es teológicamente falsa y rechazada por el atributo negativo de la disimilitud. En la visión de Atanasio, sin embargo, Dios existía fuera del mundo en un reino de perfección absoluta que hacía imposible que él accediera al mundo directamente. Por lo tanto, en su concepto de Salvador divino, Atanasio adscribe una segunda intención o necesidad a Dios. El propio Dios no tiene el poder de salvar a la humanidad caída. Necesita un gharad, necesita una segunda intención, un Salvador divino que haga lo que no puede hacer por sí mismo. ¿Hay preguntas o discusión? ¿Es claro? ¿Bastante claro? Muy bien, muy bien. Bismillahirrahmanirrahim. Sí, hermano. Sí, I use in English ulterior motive. ¿Cómo se dice en castellano? Hermana. Ajá. Ajá. Right. So, yani, gharad indica que él tiene una necesidad personal. Yani, él necesita algo. Y los ejemplos están, yo creo, bastante suficientes, ¿no? Pero yo en inglés utilizo la palabra yani, ulterior motive. ¿Y cómo se dice eso en castellano? Ok, inshallah. Entonces, necesitamos algo que es un poco más claro. ¿Y tú qué dices? ¿Quieres añadir algo? ¿Perdón? Lo importante es que no queremos ninguna palabra que indica falsamente que Dios no tiene objetivos y no tiene propósito y no tiene sabiduría. Porque todo lo que hace en la creación es por sabiduría, es por propósito. Las cosas más pequeñas y más insignificantes para nosotros son señales de su poder y su sabiduría. Pero yani, gharad es que necesita algo. Yo tengo gharad contigo, por ejemplo, necesito dinero, necesito que me des dinero, deuda, por ejemplo. Entonces, eso es un gharad. Y la gente siempre tiene agrad. Y nosotros necesitamos cosas de nosotros, ¿no? De nuestra comunidad, de nuestros amigos. Pero Dios no tiene nada de eso. ¿Cómo? Maqsud, otra cosa. Sí, gharad. Sí, porque gharad es, maqsud es yani, la manifestación de su sabiduría en la creación. Que la creación tiene significado. Y todo lo que hay, el diseño que hay, todo tiene significado, importancia, diseño. ¿No es verdad? Pero él no necesita, por ejemplo, un hijo, no necesita ángeles, no necesita
hasta el mensajero o el profeta. No necesita la creación. Él es completo sin creación. La creación es trabajo de amor, es algo de misericordioso, algo de misericordia. Pero no necesita creer. Eso también es muy importante para nosotros, porque hemos hablado, o vamos a hablar, inshallah, vamos a hablar de las causas y causas naturales. Y la gente que han creído que Dios es la primera causa, ¿no? La illa de la existencia, todo eso hace la creación como un gharad. Hay que haber creación. Dios no es completo en su opinión sin creer. Y nosotros tenemos totalmente diferente opinión, creencia. Sí. ¿Puedes escribir eso? Sí, tú no tienes papel, yo tengo los papeles. Sí, sí, porque vamos a añadir eso. ¿Eh? Inshallah. Hace que sea más claro, inshallah. Inshallah. Eso es muy importante. Queremos algo que se entiende. El poema dice al final del tercer verso, diferente de su creación, Él debe ser ensalzado. Por eso, por sus atributos negativos, debe ser ensalzado. Aquí el poema nos presenta el cuarto atributo negativo, que es la disimilitud, diferente de su creación. Es el atributo de disimilitud. La disimilitud niega enfáticamente que Dios sea como su creación. Él es preexistente. La creación es temporal. Existe después de la inexistencia pura. Tiene cuerpos y cualidades secundarias, accidentes. Dios, exaltado sea, no es un cuerpo y no tiene atributos secundarios, accidentes que se cambian. Dios no tiene un locus, no necesita un lugar para existir, no está contenido en el espacio, no está contenido en el tiempo, no existe en una dirección opuesta a otra. No se puede decir de Él como cuando hablamos de un cuerpo que está por encima o debajo de las cosas, o a la derecha o a la izquierda, frente o detrás de ellas. Todo eso es hablar de Él como cosa creada, cosa que existe en tiempo y espacio. Cuando decimos que Dios es diferente de la creación, queremos decir que no está dentro de nosotros y no está tampoco fuera de nosotros. Es difícil de entender eso, ¿no? Porque eso es de las cualidades más básicas de todas las cosas que conocemos en el tiempo y espacio. Pero Él no es de este orden de existencia. Cuando decimos que Dios es diferente de la creación, queremos decir que no está dentro de nosotros, no está fuera de nosotros, no está conectado a nosotros, como estoy conectado, no está conectado a nosotros, no está desconectado de nosotros. Los opuestos aquí no tienen significado. No está físicamente lejos de nosotros, no está físicamente cerca de nosotros, no se mueve, no está quieto, no se puede hablar de Él de esta manera, literalmente. Hace un momento hablábamos de Atanasio, uno de los innovadores que alteraron
la creencia cristiana original. En su dualismo teológico, Atanasio creía que Dios es un ser absolutamente trascendente, fuera del mundo, lo que significa que su existencia se encuentra más allá de este mundo. Tiene lugar, tiene locos, pero su locos es fuera del mundo que conocemos. Este grave error teológico se basa en una falta de comprensión del atributo negativo de Dios de disimilitud. Dios no es trascendente en el sentido de que su existencia se encuentra fuera de este mundo en un lugar especial propio. Rechazamos la trascendencia y rechazamos su apuesto. La existencia de Dios tampoco tiene una ubicación en el mundo. No es inmanente. En su disimilitud, Dios se relaciona perfecta e íntimamente con el mundo y todo lo que hay en él. Eso también de la disimilitud. En toda su multiplicidad, el mundo para Dios es como una sola cosa, simple. En toda su grandeza y complejidad, el mundo para Dios es solo un aspecto de la creación. Hemos dicho que Dios, en virtud de su disimilitud, no se encuentra dentro o fuera de nosotros. Sin embargo, el Corán dice que está más cerca del ser humano que la vena yugular. Debido a que Dios no está limitado o ubicado en el tiempo y el espacio se relaciona con todo de una forma directa y perfecta, inimaginable para lo que está limitado en el tiempo y el espacio. Eso es muy importante. Entender la disimilitud de Dios como Señor absoluto del tiempo y del espacio y de todo lo que hay en el mundo creado, sea grande o pequeño, es esencial para la salud psicológica y moral de los seres humanos modernos. La ciencia empírica moderna es unidimensional y reduccionista. No se beneficia de la revelación auténticamente transmitida y preservada, es decir, del Corán y de los hadith del profeta auténticamente transmitidos, que Dios lo ensalce y le conceda una paz perfecta. No permite que el intelecto puro vuele y nos dé una percepción metafísica profunda y esencial del mundo. Confiamos en la cuantificación, pero subestimamos la cualificación. Medimos tamaños y cantidades, pero tenemos poco conocimiento de la calidad. Cuando la mente moderna observa el universo que nos rodea, nos vemos tan pequeños en esta tierra que parecemos insignificantes. La tierra parece ser nada más que una pequeña mota de polvo, perdido en un vasto universo en expansión. Los miles de millones de seres humanos en esa mota de polvo parecen ser mucho más insignificantes que la misma mota de polvo. Esta cuantificación unidimensional de la realidad física que nos rodea crea muchas pesadillas y delirios.
Uno de los más destructivos es la idea de que la tierra no es importante en el contexto de la realidad universal. Es solamente una moto de polvo. Y que los seres humanos son menos que insignificantes en el vasto mundo que los rodea. Por lo tanto, nuestras vidas no tienen sentido y nuestros valores y principios no tienen significado ético o moral. Entender la disimilitud de Dios como una función dinámica de su ser necesario elimina estas ilusiones y coloca el ser humano de nuevo en el lugar único en el universo al que pertenece. Porque Dios es totalmente diferente de su creación, nada de lo que hay en ella es grande o pequeño para Él. La multiplicidad no le preocupa y se relaciona con cada átomo, con el mismo total conocimiento, voluntad, poder y misericordia con que se relaciona con el resto de las cosas, incluyendo las estrellas y las galaxias y el vasto universo en expansión. En su disimilitud, Dios se relaciona contigo y todos los elementos y átomos que te conforman con la misma absoluta intimidad y perfección que se relaciona con el resto de la creación. Para Él, el átomo no es pequeño. Para Él, la galaxia no es grande. Para Él, el ser humano no se encuentra en una zona intermedia y la individualidad de cada persona no se ha perdido en alguna parte del vasto mar formado por los miles de millones de seres humanos que existen actualmente, que existieron en el pasado o que existirán en el futuro. La disimilitud de Dios, que es lo que lo distingue más radicalmente del mundo, del espacio y del tiempo, es irónicamente lo que tiene la cualidad de convertir a ese mundo en algo único y de infinito valor al relacionarse con la creación y todas sus componentes de la misma manera absolutamente íntima y perfecta. La cuantificación es necesaria en la ciencia empírica para hacer generalizaciones lógicas y poder utilizar las matemáticas. Teológicamente, sin embargo, la disimilitud de Dios nos recuerda que cada átomo que Dios crea, cada molécula que reúne, cada célula en la que Él insufla vida orgánica es absolutamente única y está perfectamente creada. Eso es cualificación. Reflejan la gloria de Dios y cantan sus alabanzas. Esto no solo coloca al ser humano en el centro de una creación maravillosa, sino que también nos indica la importancia absoluta de cada cosa creada, no importa lo insignificante que nos parezca. Eso es lo que tenemos para hoy. Tenemos que trabajar mucho más para mañana, inshallah. Si queréis hablar o preguntar, podemos hacer eso. Sí, Said, que Allah te bendiga. Uh-huh. Uh-huh.
Sí, una pregunta maravillosa. Y vamos a hablar de eso después de unos días, porque es también de los principios más importantes de nuestra creencia, que Dios es así, fuera del tiempo y del espacio, totalmente diferente, disimilar. Pero también los profetas hablan de Él de una manera que es casi analógico. La revelación habla de su mano, habla de su ojo, habla de movimiento, habla de descender al primer cielo por la noche, habla del trono y habla de muchas cosas. Y eso también es parte muy importante de nuestra creencia. Y vamos a hablar de eso en detalle después, pero ahora lo que decimos es que Allah dice en el Corán: هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. Es Dios, nadie otro. Es Dios por sí mismo que hizo descender el libro. En él hay ayat muhkamat, de sentido claro, de sentido fijo, que no acepta interpretación. Hunna Ummul Kitab. Ellas son la fundación de la revelación, la fundación del libro. Pero el libro aquí significa revelación, la religión. Y otras, وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ, y hay otros versos que son mutashabihat, es decir, que hablan de Dios de una manera semejante. Utilizan palabras y expresiones que indiquen algo de semejanza entre Él y la creación. Pero ellas no son la fundación del libro, no son la fundación del conocimiento, no son la fundación de la teología. Y por eso hay que entenderlos de una manera correcta que no niega los principios de que hablamos aquí. Esos son los principios fundamentales. Y por eso nosotros en nuestra tradición tenemos dos escuelas para hablar de los ayat y hadithes que has mencionado. Uno es no interpretar, dejarlo, pero dejarlo sin entenderlo literalmente. Por ejemplo, un iraquí visitó a Imam Malik en la Medina diciendo: Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. El más misericordioso ha tomado el trono como un rey, como yo, por ejemplo. El trono es así como eso, ¿no? Qué extraño. Imam Malik dijo: al-istiwa'u ghayru majhul. El verbo que se utiliza aquí, istiwa, no es inconocido. Lo conocemos. Sí, lo entendemos. El verso es claro: Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa wal kayfu ghayru ma'qul. Pero el cómo se hace eso, ¿qué significa eso? ¿Es en tiempo y espacio? ¿Es un hombre? ¿Es como un humano? Eso no se entiende por intelecto. Eso es la primera escuela de no interpretar. Imam Malik conoce muy bien que estos usos tienen significado, pero no se interpretan de una manera tonto, de una manera literal. Dice entonces que غير معقول, no se entiende por intelecto. والإيمان به واجب, y el creer en él es obligatorio. والسؤال عنه بدعة, y tu pregunta sobre eso es una innovación.
Imam Malik muy peligroso, muy fuerte. Sí. ¿Ah? No, tu pregunta es una pregunta necesaria, muy importante, pero eso también es muy, muy importante. Y aquí podemos hablar otra vez, si no hay otras preguntas, de este humano, Atanasio. No me gusta. Y también, el final de su vida fue terrible, como un criminal, ¿no? Pero Atanasio también en su debate con Arrio, Atanasio para él es necesario, para la religión cristiana, que afirme que el Hijo, Cristo, es Dios por completo. Porque no puede ser Salvador sin eso. Eso es el dualismo. Y por eso se dice que el dualismo antiguo es lo que ha destruido al cristianismo. Se dice eso. Los historiadores dicen eso. Cristianos. El dualismo ha destruido a todo. Pero en sus argumentos, Atanasio como los cristianos utilizan muchos versos que hablan de Jesús, alayhi salam, como Hijo de Dios, y que hablan de Él como el único camino, y muchos otros. Y Arrio, su posición fue exactamente, como me parece, la nuestra. Arios fue muy conservador. La iglesia no quiere decir eso. Para la iglesia, Ario es el segundo después de Satán. El diablo es el más peor que hay. Y después viene Ario. Y muchas iglesias, hasta aquí en España y Portugal, tienen cuadros de el diablo y Ario a su lado. Pero Ario fue un cristiano verdadero, muy conservador. La iglesia quiere decir que fue un filósofo. No, eso no es verdad. Ario no conocía nada de filosofía. Él fue mufassir. Él fue un interpretador, ¿cómo se dice? Intérprete de la Biblia. Su vida es solamente enseñar la Biblia, nada más. Y él también fue un heredero de la antigua iglesia, en su ropa, su manera de vestirse, todo. Y también un hombre de carisma, y un hombre muy bueno, un santo, yo creo, un santo. Ario dice que todo lo que dices es verdad. La Biblia que tenemos habla de Jesús, alayhi salam, como hijo del ser humano. Bar Isha en arameo, el ibn al-insan, Bar Isha, ibn al-ins. Eso es la descripción más común en toda la Biblia, ¿no? Que es hijo de los humanos. Es un humano, es decir, es humano, en humano. Pero también hay versos que hablan de él como hijo de Dios. No son muchos, pero hay. Y entonces Arrio dice que en entender la Biblia como principio fundamental, hay que basarnos en los versos y indicaciones que son claros, que no tienen interpretación, que son, ¿cómo se dice?, definitivos. Por ejemplo, la Biblia indica, como nosotros creemos, que Dios es uno, no tiene asociado, que es totalmente diferente que la creación, que Dios no tiene principio, que existe sin comienzo, que es preexistente y disimilar. Todo eso también existe en la Biblia. Y es claro, es clarísimo. Él dice que eso entonces debe ser la fundación de nuestra religión. Y los versos que se pueden interpretar, por ejemplo, si se habla de Jesús
como hijo de Dios, se habla también de Adán y de Jacob y de otros de la misma manera. Entonces, ¿cómo significa eso? Algo otro con ellos, ¿qué significa con él? Eso es arbitrario. Y no se puede interpretar estos versos en una manera que niega la fundación en la religión. Eso es muy interesante, ¿no? Y este verso en el Corán, que es para nosotros de las fundaciones más importantes de nuestra religión. هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Yani eso fue revelado al principio de la sura Ali Imran durante la visita de la delegación de los cristianos de Najran, el oeste de Hijaz, del península árabe. Cristianos trinitarios y arianos también, y unitarios también. Una mezcla. Los cristianos son siempre una mezcla. Nuestros sabios dicen que si juntes a 11 o 10 cristianos, te dan 11 tipos de teología. Yani cada uno tiene su teología y uno tiene 2. Puede ser eso y puede ser eso también, ¿no? Eso es nuestra experiencia con ellos durante la historia. Es nuestra experiencia con ellos durante la historia. Y por eso, cuando los cristianos visitaron al profeta sallallahu alaihi wasallam, los trinitarios han intentado de probar la verdad de su opinión por los versos que se pueden interpretar del Corán, como por ejemplo versos que hablan de Dios en el plural. Nosotros, nahnu khalaqna. Y después de eso, Dios fue revelado los primeros, puede ser 70 versos de esta sura Ali Imran. Muy interesante. Y casi la misma posición como Arrio en el siglo III, el siglo IV del cristianismo. Alhamdulillah. Sí, Said, tienes preguntas muy buenas. Muchas gracias para tus preguntas. Uh-huh. Uh-huh. Yani el uso de nosotros en el Corán como Dios es el plural de majestad, Como por ejemplo el rey habla, no dice yo quiero, dice nosotros queremos, porque es el rey, ¿no? Tiene que hablar de otra manera. Se dice que eso es el plural de majestad, y no indica pluralidad en Dios, no puede indicarlo. ¿Hay otras cosas, otras cuestiones? Sí. Uh-huh. 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 Mañana, inshallah, vamos a hablar de la unicidad de Dios y vamos a ver que cuando decimos que Él es uno, no es indicar que Él es parte de una serie de cosas. Y posiblemente eso es lo que tú has querido decir. Inshallah. ¿Hay otras cosas, otras preguntas? ¿Sí? ¿Hay o no? No. Sí. ¿Mm? Sí, yo creo que sí.
Yo creo que sí. Se dice Paulino, ¿no? No Paulista. Paulina, ok, inshallah. Parece totalmente así, que Ario fue conservador, pero también su Biblia parece casi como la Biblia que tenemos hoy. Y él, yo creo que su creencia también es una creencia paulina. Y aquí la creencia paulina no es necesariamente una creencia de asociación con Dios. Se dice que la interpretación de Ario es la interpretación más buena de la herencia paulina. Y posiblemente se puede decir eso también sobre los unitarios que han seguido también en Europa a la Biblia que existe entre nosotros hoy. Sí, eso, y posiblemente se puede, y también para Ario no es necesario seguir a la ley. Entonces en eso también es como Pablo, como él. Y en el cristianismo, hubo cristianos de origen israelita. Sí, y se llaman cristianos judeos, o judeo-cristianos. Yo no me gusta esta palabra. Es casi un oxímoron, ¿no? ¿Se dice oxímoron? Porque el judaísmo se arrolla en la historia después de los cristianos, después del cristianismo. Entonces eso es no entender quiénes son los judíos. El judaísmo como religión rabínica se desarrollaba después de Cristo y después de la aparición del cristianismo para construir y proteger a una comunidad de judíos que no son cristianos, que no creen en Jesús como Mesías. Y los cristianos israelitas estuvieron un parte muy importante de la comunidad de los hijos de Israel. Y ellos también entendieron que siguieron a la ley de Musa. Y por eso hay una dinámica, una confrontación entre los judíos que no creyeron en Jesús y entre los hijos de Israel que también quisieron seguir a la ley, pero con creencia en Jesús. Eso es muy importante. Y ellos siguieron a la ley. Y ellos también, Pablo no les gusta. Hay muchas cosas que indican que ellos no amaban a él, no quieren a él. Pero es por dejar la ley. No es necesariamente por una teología que no entendieron. Y aquí también cuando hablamos de Pablo hay que hablar de otras cosas. De la creencia saducí, por ejemplo, la creencia de los, ¿cómo se llaman? Los saduceos y otras cosas. Inshallah, barakallahu fikum. ¿Hay otra cosa? Entonces, paramos aquí. Inshallah, mañana, inshallah, intentamos de parar de hablar de los atributos negativos y empecemos a hablar de los atributos positivos بإذن الله تعالى. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وجعلنا من عبيدك السعداء وأمتنا على كلمة الهدى. علمنا ما ينفعنا ووفقنا للعمل بما علمتنا به واجعل ما نحن فيه خالصا مخلصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما لا شقيا منا ولا محروما. آمين 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 يا رب العالمين.
ما شاء الله بارك الله فيكم.